Continuamos reportando desde el estado Zulia para BPI TV. En este momento, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por el estado Zulia, llegó a la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para juramentarse ante la sociedad civil. En esta mañana, pues los alrededores de la Basílica se encuentran custodiados por la Guardia Nacional Bolivariana, debido a que el gobernador electo se juramentaría ante la sociedad civil en esta mañana del martes 24 de octubre. Escuchemos las declaraciones del gobernador Juan Pablo Guanipa. Listo. ¿Pueden pedir que quiten el sonido? ¿Qué fue, chama? ¿Cómo está ahí? Que vaya el sonido. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, soy Juan Pablo Guanipa, gobernador del estado Zulia. Y venimos hoy a conversar con los medios de comunicación en nuestro estado Zulia. Ayer dimos un anuncio que tiene una historia. Esa historia podemos decir que se fue profundizando desde el momento en que ganamos la Asamblea Nacional en el año 2015. Y ustedes conocen todo lo que pasó a partir de ese triunfo de más de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. La actitud del gobierno central fue la de violar la voluntad del pueblo, impedir la realización de un revocatorio, no hacer las elecciones y someter al país a la realidad de un corte, de un quiebre institucional, cuando impidieron el funcionamiento adecuado de la Asamblea Nacional. Lo que vimos después fue la protesta de calle y la consecuencia de la protesta, una convocatoria írrita a una constituyente que no tiene sentido porque no fue convocada por el pueblo. La Unidad Democrática ha estado muy clara con respecto a eso. La Unidad dijo que una constituyente tiene que ser convocada por el pueblo, que sus bases comiciales tienen que ser aprobadas por el pueblo. Pero además, el día en que se hizo esa constituyente, esa convocatoria, esa elección, no participó gran parte de la población, al contrario, hubo una pésima participación. Y ellos declararon que habían participado más de 8 millones de personas. Todo el pueblo sabe que eso es falso, que eso es mentira. Y por eso nosotros desconocimos esa constituyente. Pero además de eso, más de 40 países tomaron la decisión de desconocer esa Asamblea Nacional Constituyente. Yo me pregunto, ¿qué puede decir un país que ha decidido apoyarte y para eso desconoce a la constituyente si tú después vas a juramentarte ante la constituyente? Nosotros dijimos en toda la campaña electoral que no nos íbamos a arrodillar, que íbamos a hacer un esfuerzo para que se respetara la Constitución y la ley. Y la Constitución y la ley es muy clara. Si hay una Constitución vigente en Venezuela, que es la del 99, y hay una Constitución vigente en el Zulia, que es la Constitución vigente del Estado Zulia, en ambas se establece que hay un poder federal descentralizado, con estados autonómicos, y las competencias políticas de esos estados autonómicos la tienen las instituciones en cada uno de los estados del país. Conclusión, ¿quién debe juramentar al gobernador electo? El Consejo Legislativo de cada estado. Yo he sido coherente, consistente en decir que yo me juramento ante el Consejo Legislativo del Estado, o podría, según la misma Constitución, juramentarme ante un juez superior, contencioso administrativo. Lamentablemente va a ser muy difícil conseguir un juez que tenga el talante democrático para respetar lo que dice la Constitución, porque aquí todo está controlado por el presidente de la República, que él y su antecesor son los responsables de la crisis que estamos viviendo en este país. Así que, ¿cuál es la situación? La situación es que un grupo de gobernadores fueron a juramentarse, y de ese grupo, 4 integrantes de Acción Democrática decidieron ir a juramentarse. El otro gobernador, que es quien les está hablando, decidió no ir a juramentarse. La gente me dice, pero ¿cómo puedes hacer eso? Pones en peligro la gobernación del Zulia. La gente sabe que nosotros estamos actuando porque creemos en lo que hacemos, porque somos coherentes, porque sabemos que estamos en un riesgo inminente de la constitución de una dictadura en este país. Y yo no puedo actuar para facilitar que esa dictadura se instaure en Venezuela. Yo tengo que actuar para luchar en contra de esa dictadura y para lograr que en Venezuela se rescate la democracia y la libertad. Por eso hoy nuevamente vengo a exigir al Consejo Legislativo del Zulia que juramente al gobernador electo del estado Zulia, que se llama Juan Pablo Guanipa y que está aquí diciendo lo que tiene que decir, porque en este país tenemos que asumir con coherencia, con autenticidad, la forma de hacer política. Eso nos lo ha pedido el pueblo de Zulia y el pueblo de Venezuela. La Unidad Democrática determinó
que nadie debía juramentarse ante esa Asamblea Nacional Constituyente, y aquí está un gobernador que ha cumplido con su palabra. ¿Qué va a pasar mañana cuando Magdalis Balbuena asuma como gobernadora transitoria? Nosotros desconocemos completamente cualquier designación que se haga de un gobernador distinto al gobernador que eligió el pueblo del Estado Zulia. Aquí no está hablando un pendejo, aquí está hablando el gobernador del Estado Zulia. Yo fui electo por el pueblo del Zulia para ser gobernador del Estado Zulia, y yo exijo que se respete el resultado popular, y yo exijo que se respete la voluntad de la gente y que nos juramente el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Si ellos toman la decisión de hacer otra cosa por ser unos sumisos a una constituyente fraudulenta que no existe, que lo hagan, pero yo no puedo actuar de otra manera. Yo sé cuáles son las consecuencias de nuestros actos, pero me siento contento de haber sido coherente, me siento contento de haber hecho lo correcto, y me siento contento de decirle al pueblo de Zulia y al pueblo de Venezuela que hay esperanza, que hay ilusión, que podemos salir de esta situación, que podemos sacar a Nicolás Maduro, que sigamos luchando, que este es un pueblo de lucha, que este es un pueblo que no se puede doblegar, que este es un pueblo defender a un país que quiere democracia, a un país que quiere libertad y a un país que no se cala la instauración de una dictadura. Es la protesta de calle La Ruta. Es la protesta de calle La Ruta. Con inhabilitarlo. Es la protesta de calle La Ruta. Con una inhabilitación. Conocemos todas las consecuencias de nuestros actos. Sabemos qué puede pasar. Este es un gobierno lleno de cobardes. Cobardes a los que decirles la verdad les parece un irrespeto. Y yo vengo a decirles la verdad. Así que nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Sabemos que el intento que quieren hacer es de nombrar a una señora que, con todo el respeto como dama que es, si esa señora se postula a gobernadora, ni su esposo vota por ella. Porque nadie sabe absolutamente quién es. Nadie la conoce en este estado. ¿Cómo va a tener la cachaza de juramentar como gobernadora una persona que nadie en el Zulia sabe quién es? Eso es una falta de respeto con su propia dignidad como persona. Tenga un poco de decoro. Renuncia a la presidencia del Consejo Legislativo si usted siente que tiene que cumplir órdenes que no deben ser cumplidas. Es como el caso del exgobernador Arias Cárdenas. ¡Qué indigno, Arias Cárdenas! Ahora resulta que eres protector del Zulia. Perdiste las elecciones. Asume tu derrota. ¿O es que quieres que hacer negocios, seguir haciendo negocios en la gobernación? ¿Qué es lo que tú has hecho? Y entonces asumes que eres protector del Zulia. ¿O eres protector de qué? De tus negocios, Arias Cárdenas. Y por eso no te quieres despegar del gobierno. Tú perdiste la elección. Cuando uno pierde la elección se retira, hermano. Vaya a ver si consigue apoyo popular en algún momento, pero en este momento usted lo perdió. Y usted sabe cuál era la diferencia en las encuestas. Usted recibía encuestas. La diferencia en las encuestas era de entre 30, 20 y 40 puntos era la diferencia. Promedio de 30 puntos de diferencia. Esa es la verdad. ¿Y por qué ganamos por 4 puntos? Por todo el fraude que ustedes construyeron durante todo este proceso. Y porque fueron rebanando y rebanando y rebanando votos. Y por eso el propio Maduro decía, unos días después, al propio Arias, que con 30 minutos más hubieran ganado la gobernación del Zulia, porque están acostumbrados a tratar de violentar la voluntad del pueblo. Así que ahora usted, que es presidente de Corpo Zulia, protector del Zulia, pero si usted tiene 10 años gobernando al Zulia y lo que ha hecho es destruir al Estado Zulia y someterse al poder central como un lacayo. Qué indigno, Arias Cárdenas, eres un indigno. 30 días llaman a elecciones, hay otro candidato opositor. ¿Cuál es el llamado entonces a ese candidato? Yo no voy a adelantarme en absoluto a lo que puede suceder. Yo he dicho que asumo las consecuencias de mis actos. Yo me arrodillo ante Dios, me arrodillo ante la Constitución, me arrodillo ante el pueblo, pero no me arrodillo ante una constituyente indigna, ante una constituyente llena de gente con complejos que han intentado destruir a este país. Porque ¿qué viene después de arrodillarse ante esa constituyente? Que tengamos que aceptar todo lo que esa constituyente haga. Y cuando esa constituyente intente acabar con los estados, intente acabar con la descentralización, intente acabar con las competencias de los estados, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, como me fui a juramentar ante ellos y lo reconocí, tengo que aceptar las decisiones que esa constituyente tome. Y cuando discutan una constitución para acabar con las libertades en Venezuela, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Apoyar esa constitución? No, señor, ese día no nací yo. Yo nací de la dignidad. Gobernador, usted como abogado, ¿puede contrarrestar jurídicamente cualquier acción del CLES en su contra? No hay forma de contrarrestar jurídicamente
absolutamente nada, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay juez al que acudir para que se respete algún derecho o para que se restituya una libertad. Eso no existe en este país en este momento. En Venezuela no hay instituciones. Las instituciones todas responden a un sinvergüenza delincuente como Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo se puede pedir que vayamos ante distintas instancias para que se reconozca el triunfo que obtuvimos? Legítimamente se puede hacer, pero legalmente no se puede hacer, porque no tiene juez al que acudir que pueda decidir en función de la justicia y en función del derecho, sino en función del dictado que le den desde Miraflores. La gobernadora de Táchira dice que usted sigue la línea. ¿Cómo gobernará Juan Pablo Guanipa sin esta juramentación y ante esta disyuntiva? Yo exijo que me juramente quien me debe juramentar, que es el Consejo Legislativo. Cada quien responde por sus actos y cada quien responde ante la historia. Juan Pablo Guanipa no se prostituye. Gobernador. La gobernadora de Táchira dijo que usted siguió la línea del partido, no como lo manifestó La sociedad civil que le pidió que se juramentara. Mira, nosotros, con todo el cariño por los gobernadores que decidieron juramentarse, yo no soy juez para decir qué opino acerca de lo que ellos hicieron. Cada quien hace sus actos y cada quien responde por sus actos. Así que todo el cariño para esos gobernadores. Si ellos tomaron esa decisión, evidentemente no la comparto, pero no me voy a poner en una actitud de juez con respecto a esa decisión. Nosotros nos reunimos en distintas oportunidades y luego yo me vine a Maracaibo y dije que iba a hacer una serie de consultas. Esas consultas las hicimos. Alguna gente decía que debía juramentarme y alguna gente decía que no debía juramentarme. Pero yo no saqué cuentas para ver cuántos numéricamente eran los que apoyaban una cosa u otra, porque este no es un asunto cuantitativo, esto es un asunto cualitativo. Y yo quería escuchar a la gente, pero además de escuchar a la gente, pedirle a ellos el apoyo en caso de que tomara la decisión que tomara, independientemente de la opinión que ellos estaban virtiendo en ese momento. Y lo que todos los sectores dijeron es que ellos iban a apoyar lo que yo decidiera como líder del Zulia, que fui electo en un proceso electoral que nos costó muchísimo. Todos ustedes saben lo que nos costó a nosotros, no solamente la primaria, sino después ganar la elección. Y en este momento, lo menos que podemos aspirar es que esa respuesta que nos dio el pueblo sea aceptada por instituciones maltrechas de este gobierno en decadencia. No son aceptadas, seguimos en la calle. Yo quiero darle un mensaje al pueblo del Zulia. Yo nunca los voy a abandonar. Aquí estoy, en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y aquí seguiré en la calle con la gente, visitando las comunidades, conversando con todos, llevándoles una voz de aliento y diciéndoles que lo que hemos hecho es en función no solo de salvar al Zulia, sino de salvar a toda Venezuela. Venezuela está en un riesgo inminente de constituirse en una dictadura frente a la cual no podamos ni siquiera respirar. Y yo tengo todo el derecho y la obligación de empinarme frente a esa posibilidad para luchar para que Venezuela encuentre el camino de la democracia, el camino de la libertad, el camino de la justicia, del progreso, del bienestar. Los gobiernos deberían ser para darle a la gente la mayor cantidad de oportunidades posibles. Y este gobierno nacional y regional lo que han sido es una tragedia para el Zulia y para Venezuela. Y la gente votó en contra de eso, la gente votó por un cambio y lo menos que puedo hacer yo es exigir que ese voto sea respetado. Eso es todo. Bien.